En este video vamos a seguir trabajando con la rama de la trigonometría y en particular nos vamos a dedicar a las razones trigonométricas opuestas. Recordemos que teníamos a las razones trigonométricas que eran el seno, el coseno y la tangente. Estas son las razones trigonométricas. Y que también pudimos ver a las razones trigonométricas inversas de cada una de ellas, que nos ayudaba a calcular los ángulos del triángulo rectángulo, que respectivamente eran el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. En este caso, en estos minutos que vamos a ver a continuación, nos vamos a dedicar a las razones trigonométricas opuestas, que respectivamente son la cosecante, secante y cotangente. Y bien, en este video entonces, en estos minutos que vamos a ver de qué se tratan estas razones trigonométricas opuestas que están acá marcadas. Voy a bajar la pantalla para poder hacer una explicación. Acá tenemos un triángulo rectángulo, que si tenemos en cuenta el ángulo alfa que está marcado en amarillo, tenemos al cateto opuesto frente a él y al cateto adyacente. Y si recordamos a la palabra que nos ayudaba a memorizar o nos ayudaba a recordar a las razones trigonométricas, escribíamos SOHCATOA. Esta palabra nos ayudaba a recordar que si nosotros queríamos calcular el seno del ángulo alfa, por ejemplo, el seno de alfa, teníamos que hacer el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O si queríamos hacer el coseno del ángulo alfa, teníamos que hacer el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O si queríamos hacer la tangente de un ángulo, teníamos que hacer su cateto opuesto sobre su cateto adyacente, siempre las medidas. Y veamos cómo es que nacen estas razones trigonométricas opuestas. Supongamos que nosotros elevamos a cada miembro, a cada uno de los miembros, lo elevamos a la -1, por ejemplo, con el seno. Esto nos quedaría, voy a seguirlo acá abajo, esto nos quedaría, en primer lugar, 1 sobre seno de alfa, y en el otro lado nos quedaría la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto que está acá, esta expresión que quedó acá determinada, que dice 1 sobre seno de alfa, esta expresión es la misma expresión que yo les marqué arriba, que decía cosecante de alfa. Cosecante de alfa, que se abrevia cosec, así. Cosec de alfa. Entonces, directamente nosotros, en vez de escribir 1 sobre seno de alfa, directamente podemos escribir cosecante de alfa. Cosecante de alfa. Y fíjense qué es lo que cambió. Si nosotros, en vez de poner seno de alfa, ponemos cosecante de alfa, lo que cambia es el carácter inverso de la división. Es decir, lo que estaba abajo pasa a estar arriba y lo que estaba arriba pasa a estar abajo, como se ve acá. Y eso va a ser con todas las razones trigonométricas. Permítanme borrar entonces, voy a borrar acá, voy a borrar esto. Esto ocurre con todas las razones
trigonométricas. Es decir, como les dije, lo que antes era seno, ahora va a ser cosecante de alfa, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Lo que antes era coseno, ahora va a ser secante. Secante se abrevia así, SEC, sec de alfa, que va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cotangente, que se abrevia COTG de alfa, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, sobre el cateto opuesto, perdón. Y fíjense entonces la diferencia que encontramos en este triángulo. La cosecante es entonces ahora la medida que tenemos de la hipotenusa, siempre la cosecante del ángulo alfa, ¿verdad?, sobre la medida del cateto opuesto, donde antes teníamos el coseno, que era el adyacente sobre la hipotenusa. Ahora vamos a tener la secante, que divide a la hipotenusa, o a la medida de la hipotenusa, sobre la medida del cateto adyacente. Y donde antes teníamos a la tangente con el opuesto sobre la hipotenusa, ahora tendríamos que hacer la medida del cateto adyacente sobre la del cateto opuesto. Y estas operaciones, estas razones trigonométricas opuestas, nos sirven para algo que vamos a ver un poco más adelante, pero está bueno que vayan teniendo una idea, que son, voy a correr un poco acá, que son las identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Estas palabras largas me desesperan. Ya me estaba confundiendo. Trigonométricas. Ahí está. Las identidades trigonométricas. Como les digo, esto lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante, pero está bueno que vayan teniendo una idea. Las primeras tres identidades trigonométricas van a ser justamente estas que acabamos de ver en estos minutos, que dice que la secante de un ángulo va a ser igual a 1 sobre el coseno de ese ángulo. La cosecante de un ángulo va a ser igual a 1 sobre el seno de ese ángulo, y la cotangente de ese ángulo va a ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Y estas son las primeras tres identidades trigonométricas. Simplemente me interesa que las tengan en mente, que lo sepan, que sepan de qué se trata. Simplemente me interesa eso, saber, porque las identidades trigonométricas van a ser un tema muy interesante, pero que nos vamos a dedicar a él un poco más adelante. Solamente las dejo con esto. Quiero terminar el video con esta imagen, en que la secante de alfa es 1 sobre el coseno, que esto es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno de ese ángulo, que esto es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y que la cotangente de un ángulo es igual a 1 sobre la tangente del mismo ángulo, acá está el símbolo de ángulo, y que esto es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto.